para quienes no me conocen, yo soy Flavia, soy la coordinadora de infancias. La idea entonces meterme un poquito en esta información importante que me parece con respecto al contacto y la importancia en la crianza respetuosa. No me voy a meter mucho en la teoría del apego, pero sí, como sabrán, es una teoría en la que se basa bastante la crianza respetuosa. Y esta teoría es poder entender de que no se puede criar sin apego. Sí o sí va a haber apego. El tema es qué tipo de apego vamos a generar, ¿sí? La teoría del apego es bastante amplia, no me quiero meter en eso, pero sí empezar a entender cómo el contacto puede ser sanador, cómo el contacto es parte importante para poder generar vínculos saludables con nuestros niños y con nuestras niñas. Entonces, nos vamos a ir del principio. Nosotros en el momento en que nacemos completamente indefensos, somos los únicos mamíferos que necesitamos sí o sí del contacto con otra persona, que otra persona nos cuide para poder sobrevivir. Necesitamos que una persona nos alimente, nos higienice, necesitamos sí o sí estar en manada, en tribu, para poder sobrevivir. Entonces, el contacto ya de por sí, desde el momento del nacimiento, es algo muy, muy importante para ese bebé. Porque ese bebé que estuvo durante 9 meses en la panza de mamá, estuvo en contacto permanente con mamá durante las 24 horas. Entonces, cuando nacemos, necesitamos recibir lo mismo que teníamos dentro de la panza, ¿sí? Estábamos adentro de la panza, en un lugar acuoso, con contacto todo el tiempo, sintiéndonos calentitos, no teníamos que hacer esfuerzo para alimentarnos, no teníamos que hacer esfuerzo para dormirnos, nos sentíamos seguros y protegidos. Al nacer, cuando nacemos, nos encontramos en un lugar frío, estamos en el lugar acuoso dentro de la panza y de repente hay gravedad cuando nacemos, empezamos a sentir el calor, el frío, y esto de necesitar el contacto es volver a sentir ese cobijo que teníamos dentro de la panza. Entonces, por eso se habla de la exterogestación primero, que son los 9 meses dentro de la panza y los 9 meses afuera de la panza. Eso sería la gestación por fuera de la panza. Necesitamos recibir durante 9 meses afuera de la panza lo mismo que teníamos dentro. Este contacto permanente, este calorcito, esto de tengo hambre y necesito que me alimenten en ese momento, estoy sucio, necesito que me cambien en ese momento. Entonces, en esta exterogestación es súper importante el contacto porque le permite a ese bebé sentirse seguro y confiado todo el tiempo. Entonces, ya de por sí el contacto desde una primera instancia es algo sumamente importante para que nosotros podamos sentir esta seguridad. La teoría del apego, que de nuevo no me voy a meter mucho, pero para sacar lo más importante que me parece interesante acá, es entender de que la teoría del apego se basa en el nivel y en la calidad de respuesta que le va a brindar ese adulto a ese bebé. ¿Cuál es la calidad de la respuesta ante el llanto de ese bebé? Ese bebé, de la única manera que puede comunicar si tiene frío, si tiene calor, si tiene hambre, si tiene sueño, es a través del llanto. Entonces, a través de la calidad de la respuesta, del nivel de la respuesta de ese adulto frente a esa necesidad de ese bebé, ahí es donde se genera el apego, ya sea seguro, evitativo. Bueno, ya hay otras maneras de leerlo en la teoría, pero se hace muy largo, no me quiero meter ahí. Pero sí entender de que el contacto es lo que nos brinda esa seguridad y esa confianza. Y eso permanece durante el resto de la vida en realidad. Lo que pasa es que obviamente el bebé está tan conectado a esa necesidad primaria que en el momento que tiene hambre llora, en el momento que siente un poco de frío llora. Mientras vamos creciendo, por ahí ya un niñito de 1 año o de 2, entonces puede ir alargando el tiempo de necesidad. Entonces, pero sí o sí la respuesta del adulto sigue siendo necesaria para que ese apego sea lo más seguro posible. Y el contacto
es la herramienta fundamental para un apego seguro. El apego seguro se basa, a veces cuando nos metemos en esto de la crianza respetuosa o de la teoría, empezamos a creer que si hacemos apego seguro el bebé no llora, después cuando es más grande no se berrinches, no se enoja. En realidad es todo lo contrario. A donde vamos con el apego seguro es poder habilitar a ese bebé, a ese niño, que si está enojado lo pueda expresar, que si está triste lo pueda expresar. Y la respuesta, de nuevo, hago hincapié en esto de la importancia de entender que vamos a la calidad y al nivel de respuesta que tiene ese adulto frente a esa necesidad. Ahí es donde viene el apego seguro, ese bebé o ese niño que cada vez que lloró tuvo respuesta rápida y efectiva a esa necesidad. Ese adulto supo entender cuáles eran las señales, ya sea de hambre, de frío, de calor. Entonces ese bebé va creciendo y va sintiéndose seguro en ese apego, sabe que si llora va a venir ese adulto y va a poder cubrir esas necesidades. Entonces acá el contacto, quiero hacer hincapié mucho en esta parte, esto del contacto, y yo siempre hago mucho hincapié en esto de que es una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos, los niños ni hablar. Los niños en la primera infancia hasta los 7 años más o menos son el centro del mundo. Ellos son egoístas, si se les quiere llamar, porque se les llama así, como egoístas, porque ellos son el centro del mundo, ellos son ahí. Ellos necesitan toda la atención, pero porque si no tienen toda esa atención, no existen. Ellos sienten esto de que no son parte entonces nuestra. Entonces en esto del contacto no es solamente el contacto físico, no es ya solamente el contacto de un abrazo, de una caricia, de un mimo, sino también el contacto visual, el mirarlos, el verlos. Entonces por eso también es tan importante que todo esto se genere desde un primer momento, desde que son bebés, porque entonces yo en ese contacto visual, en esto de estar mirándolos, observándolo, entonces yo puedo también aprender las señales que me va brindando esa personita. Tiene 2 años y medio y tiene ese apego seguro. Sí, es precioso porque al principio tenemos muchas dudas, ¿no? Pero cuando los vamos viendo crecer, vamos viendo de que ese bebé, por más que llore, suele pasar incluso más que nada cuando nos tenemos que ir, ¿no? Nos tenemos que ir y dejarlos. Entonces sabemos de que ese niño o esa niña con 2, 3 años llora porque nos va a extrañar, pero va a llorar solamente por eso y después va a seguir jugando. Y cuando nosotros volvemos, quizás también llore porque nos extrañó, pero nos llora de alegría y está perfecto y se siente seguro, sabe que con la persona con la que los dejamos va a estar bien y que yo voy a volver. Todo eso se va construyendo desde el día 1, desde el momento en que nacen. Yo quería hacer hincapié en esto, en lo que me decía la mamá que necesitaba de información de contacto, porque insisto en esto, es una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos, todos, no están solo los niños, sino que en la primera infancia los niños y las niñas son 100% emocionales, están conectados a su emoción y están conectados a su necesidad básica. Entonces ese niño o esa niña que está pidiendo contacto, que está pidiendo un abrazo, una caricia, que lo aupen, que lo abracen, que lo miren, es porque realmente lo necesitan. Ningún niño, ninguna niña pide lo que no necesita. Siempre van a pedir lo que están necesitando en ese momento para sentirse bien. La diferencia es que si ese niño o esa niña se empieza a acostumbrar a que esa necesidad básica, ese adulto la deja de lado, no la sabe leer, lo deja para después y se empieza a desplazar esa necesidad. Entonces ese niño o esa niña empieza a pedirlo de la manera en que puede. Entonces ahí se convierte en cómprame un chupetín, cómprame esto, dame lo otro. Entonces empieza a pedir, pero la necesidad básica está acá, en la del contacto, en la del mirame, en la del tocame, abrazame. Pero si se empieza a desplazar en todos estos pedidos que a veces llega a ser irrisorio lo que piden, pero es la manera en la que han encontrado de llamarnos la atención. Esto de este niño llama la atención es porque la está necesitando. Ese niño que está pidiendo atención es porque realmente la necesita.
Y yo también quiero poder dejar esto, transmitirlo a esto, de que el contacto también, el contacto sana. El contacto sana. No tan solo, de nuevo, el contacto físico de un abrazo. Mucho pasa cuando están enfermos, que estamos como muy atentos a apachucharlos y tenerlos en upa y los tapamos y estamos ahí, ¿no? En ese momento. Eso es una necesidad básica de todos los días, de todos los días. Eso ayuda a sanar el contacto físico, pero también, y quiero insistir en esto, el contacto visual. El contacto visual sigue siendo también necesario. El mirarlos, el estar observándoles, es una necesidad de ellos, de nuevo, porque están tan conectados a sus necesidades, a sus emociones, y en esta primera infancia son el centro del mundo. Ellos son el centro del mundo, el mundo gira a su alrededor, es completamente esperable. Venimos de una idea al revés, que necesitamos de que ese niño y esa niña sea independiente, no nos pida, no hable, se quede quieto, la demanda, ¿no? La demanda llega un momento en que nos ahoga. Y después, cuando deviene la adolescencia y aparece la adolescencia, queremos que ese niño, que ese adolescente nos hable, nos cuente, ¿no? Queremos que comparta cosas con nosotros, pero en la primera infancia estuvimos todo el tiempo silenciándolo y diciéndole que no, y diciéndole que ya es grande, que cómo te voy a hacer upa, que cómo te voy a tocar, ¿no? Como siempre ahí sacándolo, y acá la idea es todo lo contrario. Tanto desde la crianza respetuosa como desde la teoría del apego, la idea es completamente al revés. ¿Por qué? Porque es entender de que en la primera infancia los niños y las niñas son dependientes, dependen de nosotros. Obviamente que va de a poco mermando esa dependencia. No es lo mismo una dependencia de un bebé de 8 meses a un niño de 3 años, a una nena de 5, ¿sí? Va de a poco, esa dependencia va bajando. Y acá también quiero dejar esta idea que me parece importante, de que empezamos como a estar muy atentos a esta necesidad de que sean independientes, y yo les quiero cambiar esta mirada, de dejar de pretender de que sean independientes y forjar su autonomía. Es distinto. Pensar en poder acompañar su autonomía es poder prestar atención en los procesos en los que ellos de a poco pueden ir aprendiendo según sus capacidades, según sus necesidades, según su edad. Entonces yo puedo ir haciendo foco en qué es lo que puedo ir aumentando, ampliando, para que ese niño o esa niña, sus capacidades puedan ser cada vez más autónomas. Entonces ya dejo de pensar en esta independencia, porque empezamos a querer esto, de que ya no nos necesiten más, y no nos van a necesitar más después de los 20. Falta un montón para eso. Todo lo contrario, empecemos a entender de que en esta primera infancia hay una dependencia. Primero es fundamental, es una dependencia emocional para sobrevivir. Un bebé nos necesita 100%, 24/7, y creo que ahí es donde se nos hace un poco la carga más pesada, en estos primeros 3 años principalmente, en el que corporalmente también hay una demanda muy grande, y muchas veces el contacto que nos demanda y que nos piden a veces ahoga, y a veces se nos hace difícil de sostener, ¿no? Se nos hace difícil de sostener en el tiempo. Pero si entendemos de nuevo de que es una necesidad básica, es una necesidad real que nos están pidiendo, vamos entonces a poder crear los espacios. Creemos entonces los espacios en donde podamos brindarle ese contacto realmente necesario. Y de nuevo, tanto el contacto físico como también el contacto visual, ambos dos. Y que en esto se basa lo que es presencia, el estar presente, el estar conectados con este momento presente. Para ir cerrando, para que les quede la característica fundamental de la primera infancia, es que los niños y las niñas son 100% emocionales, viven a través de sus emociones.
Y la otra característica es que viven el presente. No tienen ni idea del tiempo ni del contexto, ellos viven conectados a lo que pasa ahora, en este momento. No saben si son las 2 de la tarde, las 5, si es sábado, si es feriado, no saben. Están conectados entonces ahí. Entonces si yo quiero conocer a ese niño, yo necesito brindarle confianza y seguridad, yo quiero resolver lo que querramos resolver, es fundamental el contacto. Contacto físico, abrazos, caricias, upa, no importa que tenga 5 ya, no importa que tenga 7 años. Es un rato de contacto físico. ¿A quién no le sana un abrazo? Si quieren, incluso les dejo científicamente cómo está comprobado. Un abrazo a partir de los 20 segundos en los que uno está ahí apretujado, el cuerpo fisiológicamente, el cerebro, ahí donde está la amígdala que regula las emociones, científicamente está comprobado que a partir de los 20 segundos en un abrazo empieza a segregar oxitocina, que es la hormona del amor. Entonces imagínense si no es sanador el contacto físico. El contacto físico, pero el contacto visual también. Y el contacto visual sin pantallas, sin distracciones, sin nada que nos esté haciendo que la vista vaya para otro lado. Contacto visual y contacto físico que nos permitan una presencia, realmente una presencia del 100% con ese niño, con esa niña, y eso les puedo asegurar que es completamente sanador.